Buenos días, hermanos y hermanas. Solo por favor confírmenme de que se escuche bien. ¿Se escucha? No, no sé si tengo yo retorno, pero no me escucho. Pero si ustedes escuchan, está bien. Hermanos, quiero contarles una cosa que a mí me frustra, nada más una cosa rara que me pasa a mí. Y es que me regalaron una camisa que cuando yo la vi me gustó muchísimo. Me encantó esa camisa, tanto que dije, esta camisa me la voy a poner un día de estos. Y me puse la camisa, me encantó la camisa. La verdad es que luego, lógicamente, cuando uno usa la ropa hay que lavarla y todo el proceso, ya ustedes saben, y luego hay que volverla a planchar. Así que agarré la camisa después de lavarla y todo lo demás y traté de plancharla. Y bueno, mientras le pasaba la plancha, aquella camisa quedó lisa, pero una vez que le quitaba la plancha, volvía como acordeón. Y otra vez le puse la camisa y como acordeón otra vez. Y la plancha, y así estuve luchando como media hora con la camisa, de manera que nunca más pude volverme a poner la camisa. Ni con agua caliente la pude lavar porque volvió como acordeón. Me cansé de la camisa. Ahí la tengo. Me gusta, por cierto, me encantó. Pero ahí está, todavía. Así que un día que quiera andar arrugado voy a andar la camisa. ¿Por qué les cuento? Sí, con saco, muy buena esa. Nada más que abrochado, ¿verdad? Lo que voy a hacer es echarme una plancha al bolsillo para andarla poniéndomela yo, ¿verdad? Les cuento esto porque con Israel pasó algo similar y hoy vamos a ver lo que estaba haciendo el Señor con Israel, con Zacarías. Y es que desde el capítulo 9 que inicia la primera visión del libro de Zacarías, Dios está tratando de limpiar al pueblo, ¿verdad? Tratando de cuidar a su pueblo y está pasándole el agua purificadora, y una vez que le quita el agua purificadora se llena de pecado. Entonces vuelve a prometerles agua purificadora y los limpia y otra vez de pecado. Igualito mi camisa, ¿verdad? Solo ve la plancha y se extiende, pero se le quita la plancha y otra vez vuelve como acordeón. Cuando vemos a Zacarías en el capítulo 9, estamos viendo la penúltima visión de Zacarías, cuando dice profecía de la palabra de Jehová contra la tierra de Adrac y Damasco. Allí encontramos la penúltima de las visiones, y la última de las visiones la vamos a encontrar en el capítulo 12, donde dice profecía, palabra de Jehová, que vino sobre Israel. Entonces, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 es una sola visión. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo ha pasado entre la visión del capítulo 9 y la profecía, o mejor dicho, la profecía del capítulo 9 y la profecía del capítulo 12 nos es incierta? A diferencia de las visiones que tuvo Zacarías y las visiones que tuvo Ageo, que eran fechadas, estas visiones no fueron fechadas, así que no sabemos realmente qué tiempo ha pasado. Lo que sí sabemos es que ha pasado un tiempo el templo está por terminarse. Aun cuando termine el libro de Zacarías no está terminado el templo, faltarán algunos días para que termine de culminarse, pero está en ese proceso de la reconstrucción del templo de Israel. Bueno, en el capítulo 9 vimos la profecía de que el Cristo venía. Capítulo 9, versículo 9, dice: regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, ¿verdad? Entonces, el rey fue anunciado como el rey que venía. Esa es la primera visión acerca del Mesías. Vean que en Zacarías empezamos a ver pistas del Mesías. En el capítulo 9, versículo 9, el rey viene montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En el capítulo 11, versículo 12, vemos al Señor siendo menospreciado y pagándose el precio de un esclavo inútil, ¿verdad? O inutilizado. Otra pista que la utiliza Mateo, que la vimos la semana pasada, Mateo hablando acerca de esto para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta, ¿verdad? O dice literalmente por Jeremías. Y ahí encontramos el cumplimiento. En el capítulo 12 de Zacarías es una sola visión que se extiende hasta el capítulo 14, y por eso tenemos que hacer una propuesta que abarque todos estos capítulos. Entonces, mi propuesta es esta: Dios tendrá memoria de su pueblo hasta el final.
Y esta es la propuesta que yo tengo para el capítulo 12, 13 y 14. ¿Cómo vamos a dividirlo? Como lo hemos venido haciendo, por capítulos y por temas. El capítulo 12 en realidad no termina en el versículo 13, como lo tiene la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas, sino que se extiende hasta el versículo 14, sino que se extiende hasta el versículo 1 del capítulo 13. Ahí hay un cierre de esa temática. Y luego entonces vamos a ver Dios otra vez purificando, pasando por el agua purificadora a Israel y la unificación del reino eterno de Dios. Entonces, cómo Dios va a gobernar al final de los tiempos a su pueblo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver Dios liberando a su pueblo, Dios purificando a su pueblo y Dios reinando a su pueblo. Son los tres grandes temas que se desprenden desde aquí. Así que, hermanos, sin más preámbulo, leamos el capítulo 12 para que podamos observar un poco el texto ahí. Dice, profecía, oráculo, literalmente, palabra de Jehová acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Declara, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá, y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. En aquel día, declara el Señor, heriré de espanto a todo caballo y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de la familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén, por el Señor de los ejércitos, su Dios. Literalmente, hermanos, ahí se lee, por Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día haré de los jefes de las familias de Judá como brasero de fuego entre leños y como antorchas ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, mientras que Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar en Jerusalén. Jehová literalmente salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos, aquel día será como David, y la casa de David será como Dios y como ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado y las mujeres por su lado, la familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado, y todas las demás familias de cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Dice el versículo 13, versículo 1, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Hermanos, que de verdad Dios nos pueda bendecir a través de este estudio maravilloso. Del capítulo 12 al capítulo 14, la palabra clave que usted va a encontrar ahí, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen que fue la que más se repitió? La frase, no, aquel día. Del capítulo 12 al capítulo 14, al final del libro, solo en esa sección, sin contar el capítulo 11, que ya una vez lo dijo, se encuentran 16 veces la expresión en aquel día. Es decir, hermanos, estamos hablando de un día muy específico, muy particular, o de un evento que transcurrirá
particularmente, que es el que apunta este libro. Así que yo solo le voy a decir los versículos donde aparece, y si usted los quiere rayar, pues hágalo para que los tenga ahí y los vayamos viendo. Capítulo 12, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 11, capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 4, capítulo 14, versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 13, versículo 20 y por último el versículo 21. Termina el libro diciendo: en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Así que, hermanos, vamos a hablar de un día. Todo esta visión de Zacarías tiene que ver con, no necesariamente con un día de 24 horas, sino con un evento específico que sucederá, que tendrá inicio en un día muy específico. Bueno, hemos hablado de un Dios de particularidades. El capítulo 9 de Zacarías inicia relatándonos que viene el rey montado en un asno hijo de pollino, un pollino hijo de asna, lo dije al revés. Capítulo 11 vimos a Cristo menospreciado, y el capítulo 12 habla del hijo apreciado, y en el capítulo 14 del hijo reinante, ¿verdad? Del rey reinante. En esa etapa lo encontramos. Zacarías inicia viendo la visión de Jesucristo llegando, Jesucristo menospreciado, Jesucristo apreciado y Jesucristo reinando sobre su pueblo. Esos cuatro aspectos los podemos encontrar en el libro de Zacarías. Dios está interesado, hermanos, en mostrarse a su pueblo. Bien, eso es en cuanto a estos capítulos. ¿Qué veremos? Vamos a ver si lo encendemos. Sí. En el bosquejo 14, del 12 al 14 vamos a encontrar la batalla de Dios contra los enemigos y la revelación del Cordero, la purificación final del pueblo, capítulo 13 del versículo 2 en adelante, y la reunificación eterna y la perfecta en el capítulo 14. Vamos a ver entonces en el capítulo 12 la batalla de Armagedón, que comienza con todas las naciones reunidas contra Jerusalén para hacer guerra, y veremos el final de los tiempos. El capítulo 14 termina con los supervivientes de todas las naciones subiendo a Jerusalén a adorar a Jehová. Entonces, en el capítulo 12, las naciones apostadas contra Jehová, y en el capítulo 14, las naciones yendo a adorar a Jehová. Un contraste bien marcado, hermanos, de este relato del capítulo 12 y 14. Así que vamos a ver, no se ve esto. Vamos a ver en el capítulo 12, 13:1, el Dios soberano. Hermanos, si no lo ven, yo soy miope, no lo veo, pero ahí dice el Dios soberano. Luego tenemos del 2 al 9 la batalla de Armagedón, del 12:10 al 13:1 Dios se revela para limpiar los pecados. Esta es mi propuesta. Si usted quiere predicar este texto, es mi propuesta. Usted puede hacer su propio bosquejo, pero esta es la propuesta que yo traigo para ustedes. Así que vamos a ver. Palabra de Jehová, dice el versículo 1, palabra de Jehová, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Vamos ahí primero. Como buenos estudiantes vamos a observar el texto. La profecía acerca de quién es. ¿Qué dice ahí? De Israel. Entonces, vamos a ver, hermanos, qué Dios tiene para Israel en estos 3 capítulos. Porque es importante que usted marque ahí acerca de Israel, porque cuando lleguemos al capítulo 12, versículo 10, algunos dicen que ahí entra la iglesia, pero no, es acerca de Israel. Algunos dicen que el versículo 10, cuando dice derramaré mi espíritu para que ellos vean al que traspasaron, ese versículo se cumple en Hechos capítulo 2, pero según nos dice, ahora vamos a devolvernos un poquito, hermanos, en el versículo 11, versículo 10, capítulo 11, versículo 10,
Dice así la palabra del Señor: tomé mi cayado, gracia, y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaron conocieron que era la palabra del Señor. El Señor ha roto el pacto con las naciones y también va a romper el pacto que había hecho con Israel para abrir la ventana del nuevo pacto. Es curioso, hermanos, un dato muy curioso aquí. Realmente no sabemos, escuche bien, no sabemos cuánto tiempo pasó entre la visión del capítulo 11 del capítulo 9, perdón, hasta el 11, y del 12 al 14. Esa ventana no la sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una ventana cronológica predecida del capítulo 11 y el cumplimiento del capítulo 12 que está inconcluso. El capítulo 11 termina con el menosprecio del buen pastor. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada del menosprecio del buen pastor? Que Israel pagó el precio miserable de un esclavo maltrecho, ¿verdad? Inútil, y en eso pensó que podía comprar a Jesucristo y por eso fue vendido. Ahí termina esa profecía. Y el capítulo 12 inicia con una profecía de Israel cuando ya la iglesia no está. ¿Ven qué enorme ventana? Entonces ahí tenemos una ventana enorme y por eso es importante que usted marque ahí profecía acerca de Israel, no acerca de la iglesia. Algunos dicen que ahí dice acerca de la iglesia, no, ahí dice acerca de Israel y nos menciona: esta profecía es de Jehová Dios para Israel. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ahora, hay que entender algo más también. La palabra Jehová o Yahweh, en estos dos versículos que vamos a ver, en el versículo 12, del 1 al 2, capítulo 12, versículo 1 y 2, encontramos dos veces la palabra Yahweh, Jehová. En el versículo 1, profecía de Yahweh. En el versículo 2, Yahweh que extiende los cielos y pone los cimientos, dice, Él es el que habla. ¿Qué cosas hace Jehová en el versículo 2? A ver, ¿qué dice que hace Jehová? Versículo 2, ¿qué dice? Extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra. Sí, perdón, el versículo 1. En el versículo 1 aparece dos veces, ¿verdad? ¿Y qué dice? Es que yo puse ahí un numeral. Sí. Extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra. Ok, eso es el versículo 1. Y ahora, en el versículo 2 dice, ahora sí, ¿qué dice ahí? Hará una copa de vértigo contra todas las naciones. En el versículo 2 inicia el juicio contra las naciones, pero en el versículo 1 nos explica por qué. Entonces tendríamos que preguntarle a Jehová Dios del versículo 2, ¿por qué Él juzga a las naciones? Y la respuesta está en el versículo 1. A ver, ¿por qué Jehová juzga a las naciones? Porque Él es el creador, porque Él es el fundador. ¿Por qué Jehová Dios puede llamar a cuentas a su creación? Porque los creó. Y entonces aquí inicia el dilema, porque Jehová Dios se presenta como el soberano. Yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo le di espíritu al hombre y ahora yo llamo a cuentas. Esta expresión aquí, hermanos, es muy particular de Zacarías. Dios primero se presenta como el hacedor y luego como el juez. Yo, Jehová de los ejércitos, hice esto y ahora los llamo a ustedes a cuenta. Primero, extendió los cielos. Y aquí es un poco, hermanos, de filosofía, ¿verdad? Teológica. Pero, es decir,
Ya el espacio donde se construyeron los cielos existía antes de que ellos existieran. No, no. Pero Jehová Dios ya existía. Lo que sí sabemos es que Él es antes de la creación del firmamento. Él es antes. Y que todo lo que conocemos es creación de su intelecto, de su poder, de su majestad reflejada en la creación. Este es un Dios glorioso que tiene poder para crear de lo que antes no existe todo, porque Él es todo. Antes de la fundación del mundo, antes de ser, Él pone los cimientos de los cielos. Pero también la tierra. No solamente pone los cielos, sino que también cimienta la tierra. Y esto, hermanos, lo vemos en Génesis. Lógicamente no vamos a hacer una exégesis de todo Génesis, ¿verdad? Pero sí podemos ver Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no se preocupa por demostrar que Dios existía. La Biblia simplemente dice, en el principio Elohim, en el principio Dios creó. Dios creó. Entonces la Biblia da por sentado de que Dios ya existía antes de la creación. Así que, hermanos, reducir a Dios al espacio que nosotros conocemos es desconocer a Dios. Porque si nosotros decimos que Dios está en el universo, que su presencia está en el universo, ciertamente, pero se expande más de eso. Por ejemplo, a la parte celestial, los ángeles. Nosotros no vemos los ángeles. Y su presencia todavía cubre todo la parte angelical. Y aún más, no se limita a eso, porque Él es superior a ello. Es más grande. Los ángeles fueron criaturas de Él. Así que Dios no está limitado al espacio. Dios es más grande, más amplio de lo que nosotros podemos entender. Es más, no podemos siquiera describir la grandeza de Jehová. Porque nosotros construimos la grandeza de algo a partir de lo conocido. Por ejemplo, podemos decir que este templo es grande en comparación a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con San Ramón, este templo es bastante pequeño. Ahora, si comparamos San Ramón, por ejemplo, con San José, vamos a decir que San Ramón es pequeño en comparación a San José. Y así podríamos ir diciendo que la tierra es pequeña en comparación al universo. Pero toda la creación es minúscula a la luz del Creador. Llámense ángeles, potestades, cielo, infierno, tierra, visible e invisible, toda potestad, todo lo que usted se imagine. Por eso Dios nos prohíbe hacernos una imagen, porque su grandeza, su gloria, su majestad es irrepresentable. No se puede representar. ¿Cómo se encierra la grandeza de Jehová, de Yahweh, de ese ser creador y creativo, en la imagen de algo, de un cuadrúpedo, de un hombre? Es imposible. Y la tierra, nos dice, y la tierra estaba sin ordenar y vacía. Y luego Dios en el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Zacarías entonces nos recuerda a un Dios soberano que gobierna sobre las naciones y que tiene derecho a juzgar, porque Él es Dios. Si alguien le pregunta alguna vez a usted, ¿por qué Dios permite que las cosas sucedan? Porque Él es Dios. Pues parece muy simple, pero es que Él es Dios. Pero es que es una salida muy fácil. Pues no, Él es Dios. No vamos a ver, hermanos, hoy por la mañana, lo concerniente a la guerra de Armagedón. Pero si usted quiere ver un poquito de lo que la Biblia nos relata, le recomiendo leerse el capítulo 14, que lo vamos a ver en 4 o 5 semanas. El capítulo 14 es muy específico con lo que va a suceder. Pero el versículo 1 de Zacarías nos presenta a Jehová como el creador. Extendió los cielos, quiere decir que lanzó al espacio todas las estrellas, las galaxias y los planetas. Todo lo que vemos
cuanto miramos en el cielo. Es absolutamente un Dios creador. También es un Dios que cimentó la tierra. Indica que puso la tierra sobre la base firme, haciendo el suelo sólido sobre la cual nosotros plantamos nuestros pies, de manera que es imposible, hermanos, escapar de ella. Y la tercera cosa que menciona este pasaje es sobre la obra creadora del Señor, muy personal, que es que le ha dado el soplo de vida a cada ser humano. Exhaló su propia vida y dio vida al hombre y la mujer, y Dios sopló, ¿verdad? Dio vida. El hebreo dice que dio el ruah, el espíritu, ¿verdad? El viento que dio vida al ser humano. Entonces, en el capítulo 12, versículo 1, encontramos este carácter de Jehová Dios. Ahora, ¿quién puede oponerse al juicio de Dios? Dios juzga porque es dueño de la creación, creador, colocó los cimientos, y el Señor muy personal de cada ser humano, porque Él es su espíritu. Cada ser humano tiene la imagen de Dios creador. Ahora, que esa imagen esté deteriorada por el pecado es otro tema, pero ahí está la imagen. Y por eso, hermanos, cuando vemos la ley de Jehová, matar a un ser humano deliberadamente era digno de ser reo de muerte, porque estaba borrando la imagen de Dios arbitrariamente sobre la creación de Dios. En esos detalles tenemos un Dios creativo, hasta ese punto de preocuparse por su imagen en una creación caída. Porque estamos hablando de que si alguien mataba a otra persona deliberadamente, no importaba si era bueno o malo, regularmente bueno, era reo de muerte también. Tenía que ser juzgado y su pena era la muerte, porque se había levantado contra la imagen del Dios creativo, el único que puede dar y quitar la vida. Se había arrogado algo que no le pertenece. Pero a Dios sí le pertenece llamar a las naciones a juicio. Y esto es glorioso. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar con la naturaleza que Dios lo hace. Él nos ha dado autoridad para juzgar. De hecho, nos ha dejado los gobernantes. Aquí tenemos un juez, gracias a Dios, y ha delegado esto de juzgarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero no tenemos la capacidad ni moral ni el poder absoluto para hacerlo con toda libertad como lo puede hacer. Porque aunque un juez puede llamarnos y decirnos, por las leyes que nosotros mismos creamos, usted las ha infringido, solo Dios puede decir, ustedes han infringido la tierra que yo creé, los mandamientos que yo di, los cielos que yo hice, han infringido mi creación. Ven, tenemos que partir de ahí. ¿Por qué Dios juzga? Porque Él es soberano, Él es maravilloso, Él es glorioso, Él es nuestro Dios, Él es justo. Y cuando hablamos, buena expresión esta, Dios es justo. ¿Qué significa que Dios es justo? Ya que Jaime dijo esta palabra, hermanos, ¿qué significa? A ver, Jaime todavía no. Que alguien me explique qué significa que Dios es justo. No todos, uno a la vez, por favor. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Dios juzga a partir de su propia ley. ¿Eso qué significa? Porque implica más. Eso es un buen punto, pero implica más. ¿Que juzga a través de qué? De su santidad, de su carácter, ¿de qué más? De su rectitud. Esto significa que la justicia. Ahora, Jaime, esto significa, cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Él puso unas reglas, Él instituyó todo lo que conocemos, lo instituyó en su santidad para que ejerza lo que Él le dijo que debía ejercer, y que va a pedirle cuentas a cada una de su creación por el rol que Él le ha determinado. Es decir, a nosotros como seres humanos no nos puede juzgar por lo que le ha delegado a los ángeles.
A nosotros como seres humanos nos ha delegado algo muy específico y en su soberanía nos puso límites y nos dio libertades y nos va a juzgar por esos límites y por esas libertades que en su sabiduría son los que nos gobiernan a nosotros. Y eso con toda la creación. Eso hablando de justicia en el sentido de ser juez, ¿verdad? De que Él, que instituyó los cielos y la tierra, va a juzgar a cada cosa conforme al rol que juega en su creación. Lógicamente, hermanos, los cielos y la tierra solo son víctimas de nuestro pecado. Porque ellos siguen jugando el rol que Dios les dio. El sol se sigue poniendo sobre buenos y malos, la lluvia sigue cayendo. Ayer, por cierto, un montón de agua. ¿Sí? Los animales. Ahora, y en eso encontramos grupos que se salen del canasto. Encontramos dos grupos, ¿verdad? Los celestiales y los terrenales. Los celestiales, ¿quiénes son? Los ángeles caídos. Y los terrenales, Adán y Eva y todos sus descendientes, o sea, toda la humanidad. Cuando Dios va a juzgar, esto es importante, cuando Dios va a juzgar, independientemente si a nosotros nos parece bonito, nos parece horroroso, se nos pone la piel de gallina, independientemente lo que nosotros pensemos, es santo juicio de Dios. Ujú, ujú. Derogación, sí. Sí, amén. Hermanos, solo para cerrar un momento aquí el punto del Dios creador y soberano, quiero que alguien me lea Amós capítulo 4 versículo 13 y otra persona nos ayude ahí en Colosenses capítulo 1 15 al 17 acerca de el Dios creativo, ¿verdad? Y vamos a ver algo más acerca de este Dios creativo antes de hacer otras menciones ahí. Entonces, Amós 4:13.
Ajá, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Él es el que forma los vientos, declara el nombre, al hombre sus pensamientos, puede hacer tinieblas en la luz y luz en las tinieblas. Este Jehová Dios, el que camina sobre las alturas, es Jehová Dios su nombre. Pero Colosenses nos dice algo más acerca de Jehová Dios, por lo menos desde el Antiguo Testamento, ahora revelado en Jesucristo, que nos dice Colosenses 1:15 al 17. Sí. Cristo es este Dios creativo. Cristo es el que en el Antiguo Testamento se manifestó como el Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Él es el mismo. Y todas las cosas subsisten por su poder. Es decir, otra vez, hermanos, y de esto no me voy a cansar de decirlo, la tierra no va a sobrevivir porque nosotros la cuidemos, ni va a destruirse porque nosotros la destruyamos, sino que Jehová Dios sustenta su creación. Ese es nuestro Dios sustentador. Bueno, ¿por qué entonces, por qué comenzaría Dios una profecía sobre el futuro y la segunda venida de Cristo, recordando a su pueblo que Él es el creador? Primero, por el fundamento de todo lo que Dios llama a su pueblo a hacer y hacer descansar en el hecho de que Él nos hizo, porque Él creó todo, porque Él hizo el mundo, le pertenece. Nosotros también le pertenecemos. Toda la creación le pertenece. Todos le pertenecemos. Esto es lo que Dios dice. Ahora, posturas acerca de esto. Es importante que veamos esto cuando hablamos del juicio de Dios. Primero, el ateo. El ateo dice, no hay Dios. Entonces él acalla su conciencia diciendo, no hay Dios. Entonces, según él, no hay juicio. Simplemente, no hay juicio y no hay Dios. Entonces, al no haber juicio, piensa él que vive tranquilamente, pero su conciencia no puede ser acallada porque ella da testimonio de que Dios existe. Y supongamos que un ateo logra convencer a su conciencia de que Dios no existe. En el infierno va a estar bien convencido de que Dios existe. Es más, y se va a doblegar su rodilla delante de Dios. Ya está, eso es. Así que no debemos preocuparnos, hermanos, por hacer algo que la Biblia no se preocupa por hacer. Muchas veces queremos demostrarle a las personas y luchar de que Dios existe, y la Biblia dice, Dios es, punto. Ahora, ¿usted lo cree o no? Dios es. Él creó los cielos y la tierra. Nuestro trabajo en la tierra no es convencer a la gente de que Dios existe, es predicarles el Evangelio. Ahora, que hagan ellos con el Evangelio, tampoco nos corresponde a nosotros. Así que no vaya por el mundo tratando de ganar una batalla convenciendo al mundo de que Dios existe. Solo dígale, Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Eso es en resumen el Evangelio, ¿verdad? Y ya está. Y el Espíritu Santo hará la obra. Bueno, también tenemos los panteístas que dicen todo es Dios, ¿verdad? Entonces no hay nada correcto ni incorrecto porque cada uno tiene su propio criterio, su propia verdad. Entonces este es el famoso dicho, ¿verdad? No hay verdad ni mentiras, todo depende de los ojos con los que se mira. Esto no es cierto, solo existe una verdad absoluta, la de Dios. Y Dios se presenta a sí mismo como dueño. No existen verdades relativas. El Dios es verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando hay un artículo precedido de un sustantivo, ¿qué significa esto? Que solo uno. Excelente, le fue bien gramática, ¿verdad? Entonces, tenemos un artículo definido a la parte de un sustantivo. La verdad significa que es lo máximo, lo único, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, yo soy la única verdad. Bueno, luego tenemos al deísta que piensa que Dios creó la tierra y que luego la dejó abandonada, ¿verdad? Y que Dios se olvidó de la tierra y por eso vivimos en el desorden que vivimos. Porque Dios hizo la tierra y ahora nos toca a los seres humanos tratar de arreglar el desorden de Dios. Entonces hay que luchar, ¿verdad? Para que los polos no se hundan, para que se mantenga el verdor de la tierra y todo esto.
no, Dios está ahí en su creación. Y esto es más o menos lo que la Biblia enseña. Dios es un creador activo y presente, que se ha revelado como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hablando del Antiguo Testamento. Sostiene la responsabilidad real de los seres humanos ante Dios. Y esto es importante. Dios, el ser humano tiene esta responsabilidad ante Dios, está sostenida. Todavía tenemos que dar cuenta delante de Dios. Dios nos hizo, somos responsables ante Él. Dios ha entrado en la historia a través de la encarnación de su Hijo, y que un día juzgará toda la tierra con el criterio de esa misma persona, es decir, su Hijo Jesucristo, como lo vimos en Colosenses 1:15 al 17. Él es, en Él está toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es la representación de toda la plenitud de la deidad. Ahora, hermanos, si usted me está preguntando, ¿por qué estamos haciendo una introducción tan larga para un juicio que viene? O sea, pensemos, ¿por qué es necesario hacer una introducción tan larga para lo que viene? Hermanos, hay juicios de Dios bien duros. Y el juicio del Armagedón no necesariamente es uno de los más bonitos que nosotros vayamos a ver. De hecho, en el capítulo 14 usted va a ver expresiones muy fuertes. Pero quiero decirles algo acerca de esto. Antes de que veamos los juicios de Dios en el libro de Zacarías, tenemos que ver cómo Dios ha juzgado a las naciones a lo largo de la historia. Primero, Dios juzga a las naciones con un juicio inminente, es decir, el diluvio. Lo encontramos en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios habla con Noé en el capítulo 7, 8 y 9, Dios haciendo pactos sobre ellos y diciendo, ahí viene un juicio inminente sobre las naciones, y esto es, toda la humanidad se murió. Luego encontramos juicios inminentes como la Torre de Babel, lo encontramos en el Génesis capítulo 11. Dios confundió las lenguas, ¿verdad?, de las naciones. También encontramos juicios inminentes sobre las naciones como el que encontramos en Génesis capítulo 18. Dios hace que caiga fuego sobre la tierra. Cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y se destruyó. Estos, desde mi perspectiva humilde, no lo voy a convencer yo de esto, pero desde mi perspectiva muy humilde, son los mejores juicios. Es decir, en un sentido, la ira de Dios es presentada en un instante mismo, es de una vez, juicio. Pero también Dios juzga de una manera más paulatina, es decir, por periodos. Y esto lo hace por medio de guerras, por medio de hambre, por medio de sequías. Y hermanos, eso no necesariamente es muy bonito desde nuestra perspectiva occidental. No podemos juzgar los juicios de Dios, y esto es importante cuando lo vemos en el versículo 1 del capítulo 12, no podemos juzgar los juicios de Dios como escandalosos cuando Él no lo juzga de esa manera. Cuando vemos la conquista de la tierra en el libro de Jueces, hermanos, no fue con abrazos y besos, como dijo un presidente de una república, fue con espada, fue con sangre derramada. Y Dios llamó a su pueblo a juzgar esas naciones por idólatras con espada. Y cuando Dios juzgó a Israel, los relatos no son muy bonitos, sino lo invito a leerse todo el libro de Lamentaciones. Los hijos fueron destruidos, los bebés fueron arrojados contra las piedras hasta que fuesen sus cerebros estallados, las mujeres fueron violadas, los hombres fueron esclavizados. Este es el juicio de Dios. Ya está. Nos puede parecer bonito o no, les estoy diciendo, es justo. Por eso hay que partir de que lo que Dios juzga es justo. Y el ateo quiere negar que la gente dice, ¿por qué existe un Dios así? Él es justo. Y lo que vamos a ver, ya esta semana no, por supuesto, no nos va a dar tiempo, pero lo que vamos a ver en la batalla de Armagedón, hermanos,
no es algo que nosotros deseemos estar ahí. Gracias a Dios no vamos a estar ahí. Y pobrecito usted si ha sido encontrado sin Cristo, ¿verdad? Y le toca ser juzgado por Jehová Dios. Hermanos, pero ya les digo yo, y esto es importante, ya les digo yo que estos juicios que nos parecen feos, de muerte, de espada y de sangre, de mujeres violadas, de niños tirados contra piedras, de gente quemada, calcinada, no son nada en comparación al infierno. Esa muerte puede ser lenta, pero llega, pero en el infierno no. Y por eso nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que llamar al arrepentimiento a todas las naciones para que conozcan a Jesucristo antes de que ese juicio venga. Y otra vez le hacemos el llamado: si usted no está en Cristo, venga a Cristo, porque el juicio que viene contra usted no es no es deseable en nada, ¿verdad? Y no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Y en el infierno el fuego no se apaga, ni el gusano se muere, es permanente, para siempre. De hecho, ni siquiera la palabra eternidad puede explicar lo que ahí se va a vivir, porque nosotros no entendemos el concepto de eternidad, se aleja a nosotros. Solo quiero, hermanos, dicho esto, que vean a Dios juzgando a las naciones en el capítulo 14 del capítulo 14, perdón, del libro de Zacarías. Dice así: viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y será saqueada las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Usted tiene que ver este juicio como santo de Dios. Si usted tiene que verlo con fe, hermano, no puede verlo desde un punto de vista de un ateo, ni puede verlo desde un punto de vista de un deísta que cree que Dios existe y esto es consecuencia de nuestra maldad. No, tiene que verlo desde una perspectiva teológica. Esto es santo juicio de Dios. ¿Perdón? Él está limpiando su pueblo, está como la plancha, ¿verdad? Pasándole fuego sobre la camisa, luego se arruga, pero llegará el momento donde Dios iba a poder limpiarlo para siempre. Entonces, parecen abruptas, pero hay algo maravilloso de nuestro Dios, hermanos, y con esto termino, y es que Dios tiene el carácter de decirnos con lujo de detalle qué va a suceder, para que nada nos sorprenda. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham: yo lo voy a destruir, yo lo haré. Y se lo dijo con lujos y detalles. Y mandó a Lot a ser rescatado y le dijo: sal de esta ciudad, que esta noche será destruida, huye por tu vida, tú con tus hijos, tú con tu familia, vete. Y aquel hombre le dijo a sus yernos, y ellos parecía como que se estaba burlando, dice la Biblia, y perecieron ahí. Y su esposa parecía que su corazón estaba en Sodoma y Gomorra y pereció ahí. Pero Dios nos da con lujos y detalles. Esto también es justicia, hermanos. Cuando Dios nos dice qué va a suceder, por amor de su nombre nos dice qué va a suceder, es su justicia. Es decir, que si Dios está diciendo que hay cielos nuevos y tierra nueva y que hay un infierno, esto también es por amor de su nombre, por justicia, por misericordia, porque quiere que no perezca en el infierno. Así que es el mismo Jehová Dios desde el Antiguo Testamento, el mismo carácter de Dios, el mismo hacedor. Así que, dicho esto, no se escandalice por lo que viene, ¿verdad? Capítulo 12, 13 y 14 de Zacarías. ¿Alguien más tiene algo que añadir acá? No sé si Jaime quería añadir algo acerca de los juicios que vienen. Uh-huh. Sí, amén.
Y a esto añadir que, como dice Pedro, ¿verdad? Algunos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo, pero Él está siendo paciente. Ahora, tenemos del capítulo 11, 2025, 26 años, un poquito más, un poquito menos, hasta el día de hoy, todavía no han llegado los juicios del capítulo 12 de Zacarías, es otro tema. Pero la ira de Dios vendrá, hermanos. Si Él ha dicho que vendrá, vendrá. Y ese día, aquel día, ese día específico, se cumplirá. Y Él nos está advirtiendo de cómo va a suceder, porque Él es santo y Él es justo, y sobre todo, Él es dueño de su creación y juzga justamente. Así que, aparte de eso, podemos decir, aplicarlo personalmente a nosotros, nada de lo que nos sucede se escapa de la soberanía de Dios. Es decir, lo que nos sucede es gracia. Para un cristiano, todo lo que le sucede es gracia. Para un impío, todo lo que le sucede es justicia. Eso es todo. Usted pregunta, ¿qué me pasa? La gracia de Dios. Independientemente, a veces no lo entendemos, es gracia de Dios. Y para el impío es la justicia de Dios, la justicia que tiene que ser derramada sobre él, y que por ahora Dios está siendo paciente para no derramarla toda como se merece. Entonces, hermanos, agradezcamos a Dios por todo lo que nos hace vivir en esta tierra para que le conozcamos a Él, aún en los baches más profundos, como inicia este libro, Dios entre los mirtos, Jehová Dios entre el fango, ¿verdad? Cuidando a su pueblo. Así Jehová Dios cuida también a su iglesia, aún en los días más oscuros, pero Dios sigue estando en medio de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor porque tú eres fiel y justo, Señor, tanto así que nos has justificado por la gracia en Cristo Jesús y nos has dado más de lo que merecemos. No somos dignos de ser llamados tus hijos, ni de traer adoración a ti, pero te ha placido, Señor, purificarnos y limpiarnos para que seamos aceptos en el amado. Señor, recibe nuestro culto, que sabemos que es débil, que nos llena la plenitud de tu gloria, pero Señor, queremos hacerlo de manera que tú recibas en olor fragante esta adoración. Recibe, Señor, también de nosotros un corazón que se arrepiente. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro pecado, a arrepentirnos de él y a buscar tu gracia, Señor Redentora, porque sabemos que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Señor, ayúdanos a ser testigos de lo que tú haces y sigues haciendo, Señor, en tu creación. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.